árbol tiene de florido viene de lo que tiene de soterrado. Volvé a las raíces y armá tu futuro desde las raíces de donde te viene la savia. No renegues la historia de tu patria, no renegues la historia de tu familia, no niegues a tus abuelos. Buscá las raíces, buscá la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. Nuestro querido Papa Francisco, siendo clarito, reíteles en la cara. Y efectivamente es lo que hacemos todos los días. Nos reímos en la cara de tanto miserable, tanto traidor apátrida, tanto ateo y adorador de Satanás, que son la vergüenza de una Argentina creyente y católica, profundamente cristiana, fundada a caballo y a sable, que siempre tuvo como objetivo la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, y estructurar en base a eso la comunidad organizada de la que nos hablaba el teniente general Juan Domingo Perón. El que ves atrás mío es Francisco, el Papa peronista, el que tenía claro, antes de ser Papa, que había que ser peronista y que el peronismo era ni más ni menos que la doctrina social de la Iglesia, con lo cual él pudo sintetizar las dos condiciones del buen peronista, las 20 verdades y los 10 mandamientos. Y en ese acervo personal de íntimas convicciones, de picardía, de cintura política para administrar el Vaticano y sus intereses, la Argentina y sus miserias, se transformó en el primer papa que no pudo volver a su tierra, pidió ser enterrado en tierra de manera humilde, con una simple lápida que dice Francisco. Lejos de la ostentación y lejos de todo tipo de prebendas del capitalismo, que son la tentación de Satanás, de las cuales él escapó indemne. Llegó al final honrando en la muerte su forma de vida. Pensó como vivió, actuó como pensó. Eso es Francisco. Y obviamente el más grande de todos los argentinos, aún por arriba de San Martín, porque es el que logró ser el jefe espiritual de miles de millones de habitantes del mundo, trascendiendo y llevando a la Argentina a un estrado absolutamente superior. Y sin embargo, fue calificado por el hijo de Satanás, sionista criminal, asesino, cómplice del genocida nazi de Netanyahu y el pedófilo degenerado de Donald Trump, que tenemos acá en la Casa de Gobierno, calificado como el representante de Lucifer en la tierra, dijo el desviado mental que se dice presidente de la República Argentina. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo y eso va contra las propias sagradas escrituras? Darle el respeto hasta ese nivel, al nivel presidencial se le faltó el respeto a Francisco. También es cierto, porque la memoria no solo es un derecho, sino una obligación, que antes que Francisco se transformara en el papa de todos, y era nada más que Bergoglio, nuestro querido cardenal, la basura de Berbisky, otro inmundo servicio de inteligencia que entregó compañeros y trabajó para la CIA toda su vida, operó sobre Cristina para que Cristina tratara de que Bergoglio no fuera papa. Y entonces se hizo una fuerte operación en la cual se quería destacar la complicidad de Bergoglio con los genocidas del proceso militar. Obviamente, la historia está escrita y Francisco fue papa, a pesar de que el embajador en el Vaticano hacía los deberes para desprestigiar a Francisco frente a los purpurados que debían elegirlo papa. Y la fumata blanca se dio igual, y ni bien Bergoglio se transformó en Francisco, Cristina cruzó nadando el océano Atlántico para ir a besarle el anillo al que hacía 2 horas había intentado acusar de colaboracionista del proceso militar. O sea, todos le faltaron el respeto a Bergoglio, absolutamente todos. Sin embargo, la caridad inmensa de Francisco construyó ese Pancho Papa que teníamos, que la recibió con una sonrisa, Cristina, sabiendo todo lo que habían hecho, y abrió y extendió los brazos a una reconciliación ecuménica, por lo menos de parte de él, que no dio tantos frutos al punto de venir a pisar su tierra nuevamente, cosa que no pasó, ni con Cristina, ni con Macri, ni con Alberto, ni con el degenerado que tenemos ahora. Francisco murió sin pisar su tierra nuevamente, fue enterrado lejos, y no tenemos la esperanza que el pueblo argentino guardó con rosas o San Martín.
Él ya no va a volver, ni siquiera después de la muerte. Lo tenemos en espíritu, lo tenemos como guía espiritual, lo tenemos como ejemplo de argentinidad, lo tenemos como faro en medio de la tormenta. Tenemos sus mensajes, pero él no volvió ni en la vida ni en la muerte a su tierra argentina. Somos todos los contemporáneos a él culpables del pecado de su imposibilidad de volver. Entre todos construimos el exilio de un papa argentino. Hicimos que no pueda volver. Tal vez las imágenes del Mundial del 2022 serían apenas una reunión de café frente a lo que hubiera sido la llegada de Francisco a la Argentina. Pero también es cierto que la llegada de Francisco a la Argentina hubiera sido un tsunami arrasador para toda la clase, y digo clase con desprecio, clase política argentina. No hubiera quedado nadie en pie. Porque una sola palabra de Francisco condenando la usura, la miseria, el capitalismo, los egoísmos, las miserias personales, y hubiera arrasado desde Cristina hasta Milei. No hubiera quedado nadie vivo, nadie en pie. Las gestualidades del Papa de tratar de construir en la Argentina una orientación hacia la justicia social no lo transformaban en un ignorante ni en un pelotudo. Lo transformaban en alguien que, con la picardía propia del peronista que después fue papa, elegía lo menos malo para tratar de hacer algo por su patria y por los pobres y los más humildes de esta tierra. Por supuesto, si tenía que elegir, se quedaba con sus obispos, con sus curas villeros. Pero las gestualidades hacia la política, que él conocía muy bien, las construyó con la idea de atenuar la catástrofe argentina. También tuvo gestos propios de Jesús, que invitó al Vaticano a algún par de chorros, como Grabois. Y ahí se le vio la faceta de la caridad cristiana, porque así como Jesús le prometió a los ladrones en la cruz que entrarían al reino de los cielos si se arrepentían de corazón, Pancho intentó seguramente que estos ladrones, servicios de inteligencia berretas, tuvieran un gesto ecuménico y cristiano que nunca tuvieron. Y en ese escenario, el Papa Francisco, Pancho, Bergoglio, nuestro cardenal, nuestro obispo, nuestro purpurado, nuestro cura de barrio, hizo lo mejor que pudo de la manera que sabía. Y fue dejando su legado en silencio, en reuniones privadas, en cartas, en correspondencias, en llamados de teléfono que se daban a conocer y algunos que no. Fue dejando asignado un camino, un rumbo. Trató de ser elector de su sucesor, no logró hacerlo al 100%, pero está aparentemente la posibilidad de que venga el actual Papa a visitar la Argentina en lo que va de este año. Y obviamente van a cotizar en bolsa las fotos, a ver quién se saca la primera foto. Está absolutamente claro que Trump también tiene una foto con el Papa. O sea, el Papa está obligado en su responsabilidad de Estado a sacarse fotos con los jefes de Estado, que puede ser un pedófilo degenerado como Trump, y sin embargo es el presidente de Estados Unidos y se tiene que sacar la foto. Un nazi criminal como Netanyahu. Obviamente ya ahora a esta altura no, pero podría existir la foto. Y en la Argentina va a haber cola de impíos fariseos, traidores y habitantes de Sodoma y Gomorra tratando de sacarse una foto con el Papa. Pero la sola presencia del Papa es agua bendita sobre el azufre. Y en la Argentina vaya que hay olor a azufre, de tanto Lucifer, de tanto Satanás, de tanto corrupto y degenerado. Con lo cual, los tiempos están signados. Una visita papal antes de fin de año, fecha en que se va a caer a pedazos si no sucede antes. Dios quiera que sí, que Trump se muera o que lo detengan, que el impeachment lo saque de la Casa Blanca, que finalmente sea entregado a la Corte Penal Internacional el asesino nazi criminal de guerra de Netanyahu. Pero si eso se demorara, la elección intermedia en los Estados Unidos va a terminar con Donald Trump. Y si su santidad el Papa León pudiera venir antes de la elección de los Estados Unidos, también se caería este gobierno patético de payasos nazis, adoradores de Satanás, de la isla de Epstein, del pedófilo degenerado de Trump y el genocida asesino nazi de Netanyahu. Con lo cual, tal vez el legado de Pancho en su no venir sea que un papa venga a tiempo para terminar con esta pesadilla y que su condena a estos criminales, como lo ha hecho con Trump y Netanyahu, sea la caída de un gobierno nazi y genocida social en la Argentina. Porque un gobierno que apoya un gobierno nazi es un gobierno nazi. Entonces, la realidad es que abre esperanzas que ese dolor profundo que habrá sentido Francisco de no poder volver como Bergoglio a visitar la cancha de San Lorenzo, a viajar en la línea a visitar la catedral, a despedirse de sus amigos, a caminar por la Plaza de Mayo, por la Avenida de Mayo, a comerse un sándwich de jamón crudo con queso y tomate, se murió lejos porque el significado de su no venida dejaba abierta tal vez la posibilidad de que esta oportunidad en que nos pueda visitar su sucesor sea de la mano de él,
que Pancho logre su triunfo político en la Argentina. Tal vez el largo brazo de Dios se extienda entre un papa y el otro. Y tal vez Francisco termine llegando a la Argentina en el cuerpo de otro papa, porque él no pudo, pero cumpliendo su misión apostólica para que la Argentina llegue al final de una era criminal de asesinos y genocidas sociales, de Videla, Martínez de Oz, Alzogaray, Macri, Milei, Caputo, Sturzenegger, Bullrich. Tal vez el final de estos herederos asesinos del bombardeo a la Plaza de Mayo y los 30.000 desaparecidos, de los golpes de Estado, de Farrell, de Lanús, Onganía, Videla, Galtieri, Viñone. Tal vez estos criminales de la década del 80, de la generación del 80, de la basura de Mitre y Rivadavia, de la inmundicia de Urquiza. Tal vez el Papa venga en el cuerpo de otro Papa y termine con la ignominia de una Argentina sometida a los arbitrios de la presencia de Satanás en nuestras pampas. Tal vez el triunfo de Dios y de Francisco se dé en no haber venido y dejar el camino para que otro venga atrás. El bautista bautizaba con agua y decía, vendrá el que los bautice con fuego. Bueno, tal vez la bendición de Francisco fue no venir y la llegada definitiva de la mano de Dios a la Argentina se dé con León y podamos ver la muerte de tanto insecto que como las 7 plagas de Egipto han destruido la Argentina. Pero para eso hay que despertar la conciencia de cada argentino dormido. En primera fila deberían estar las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cumpliendo el juramento a la bandera, a la patria y a Dios, no al sueldo, a la Embajada de Estados Unidos y a la OTAN, ni haciendo cursos en West Point, ni comprando armamento del imperialismo genocida. Tal vez en estas fechas de recogimiento y religión, algunos uniformados se acuerden para qué tienen el uniforme de la patria y qué soñaron cuando decidieron ponérselo. Tal vez recuerden que deben ser cristianos comprometidos y patriotas y que no pueden obedecer órdenes inmorales ni prestar servicio a la antipatria bajo el concepto de la obediencia debida institucional, de obedecer órdenes en contra de la patria. Nadie está obligado, quedó demostrado en el juicio de las juntas, a obedecer órdenes inmorales de cualquier tipo, que violen los derechos humanos o que violen la soberanía de la patria. Por eso los convoco a los uniformados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a poner los valores que representa el uniforme por encima de la actitud sindical del reclamo salarial o la estupidez de reclamar pintura o neumático para un jeep. También tienen que despertarse los cuadros sindicales combativos, entender que el movimiento nacional y popular de los argentinos es profundamente cristiano y que la doctrina social de la Iglesia es la doctrina de Perón y que si sos sindicalista sos peronista y si sos peronista debes honrar tu compromiso con las 20 verdades y los 10 mandamientos. Pancho nos recuerda todo lo que está bien, ser católico, ser cristiano y ser peronista, todo bien. Y enfrente tenemos todo lo que está mal, el satanismo criminal, al cual hay que combatir en lo espiritual, en lo religioso, en lo filosófico, en lo teológico, en lo histórico, en lo económico, en lo financiero, en lo político y en lo electoral, en todos los frentes. También hay que recordar que siempre entre los apóstoles está Judas y por eso no es difícil darse cuenta quién está más pesado al caminar por las monedas que recibieron del Sanedrín. No es difícil darse cuenta a quién le hacen ruido los bolsillos porque suenan las monedas de plata. No es difícil darse cuenta quién no puede mirar a los ojos porque ha vendido su alma. No es difícil identificar a los traidores cuando con tanto desparpajo pornográfico hacen propaganda de la antipatria de los traidores y los criminales. Y aunque lo hagan disfrazados de apóstoles, sabemos que adentro está Satán, está Lucifer, que está el mal, la oscuridad, el ángel caído. No es difícil darse cuenta de quiénes te van a entregar. No es difícil. Los que te hablen de frentes electorales y no de gobernabilidad son Judas. Quienes te hablen de frentes electorales y no de programa de gobierno son Judas. Quienes te hablen del enemigo pero no te propongan un plan amigo son Judas. Quienes te pidan el diezmo son Judas. Quienes te obligan al diezmo son el Sanedrín. La Argentina tiene su Caifás
Está claro dónde queda la traición de los que administran el templo, los usureros con sus mesas adentro del templo, a los cuales Jesús pateó, azotó y expulsó con la ira de Dios del lugar donde había que rezar. Son tiempos en que se libra la guerra entre el bien y el mal, y Francisco, que era todo lo que estaba bien, nos ilumina y nos inspira a hacer la introspección necesaria en el recogimiento del pensamiento religioso, que es religarse con Dios. Eso es la religión. En el desafío de saber primero qué somos para después ver qué hacemos. Primero el ser, después el hacer. Y que no podemos saber qué somos si estamos rodeados de lo que no somos. No somos socios de asesinos, genocidas, nazis, criminales. No somos socios de pedófilos degenerados. No somos socios de usureros. No somos socios de adoradores de Satán. No somos socios de los criminales. No somos socios de ladrones. No somos socios de los socios de los criminales, de los ladrones, de los pedófilos, de los degenerados, de los criminales, de los nazis. No compartimos aquellos que por temor se someten al arbitrio de las órdenes de criminales, nazis, asesinos, pedófilos degenerados, criminales, ladrones y chorros. Y sabemos que la historia de la humanidad se construyó sobre mártires. Llegado a este presente sobre la memoria de miles de millones de anónimos seres humanos que han entregado su vida y que tal vez lo han hecho tempranamente, como los niños muertos en Palestina, en Irán o en el Líbano, o en la propia Israel, en base a los ciudadanos inocentes que tienen un gobierno de nazis que los llevaron a morir bajo los escombros de los misiles iraníes. Más de 15.000 muertos ciudadanos del moderno Estado de Israel, niños, mujeres, ancianos, hombres a los que no dejaban entrar a los refugios porque no eran de religión judía y los expulsaban al riesgo de la muerte en las calles. Los que ellos mismos mataron, asociados al terrorismo que financiaban para tener la excusa de una limpieza étnica, zona liberada. La realidad marca sin dudar que las fuerzas del bien, los ejércitos celestiales, libran una batalla por el bien contra el mal sobre la tierra en tiempos de profecías, muchas de ellas en desarrollo. Otras ya se cumplieron y otras se están cumpliendo. Hay profecías y hay predicciones. Las profecías son divinas y las predicciones son humanas. Sin embargo, hay grandes aciertos de ambos. En la Argentina, profecías de Don Orione y, por supuesto, Parravicini con sus predicciones. En el día de hoy podríamos ir de mayor a menor y llegar a una coyuntura de una Argentina en la miseria, con hambre, con dolor, sin dinero, sin transporte público, sin sistema de salud, sin industrias, precarizada, sometida, invadida, gobernada por una patota que ocupa el gobierno del Estado, con intereses extranjeros administrando nuestros intereses nacionales, sometidos a la indignidad absoluta del sometimiento a intereses extranjeros, saqueados, robados, con alguien que ocupa ilegalmente, porque el contrato social está roto, como diría Pancho, Bergoglio, Francisco, que un presidente no se lo elige para que haga lo que quiera, sino lo que el pueblo le encomienda. Y que si el contrato social se rompe, eso es día por día. No hay 4 años, ni 10 años, ni 2 años, no hay nada. Es día a día. Se rompe, se rompió. Por eso, en este esquema de ruptura total, con un gobierno de invasión y uno de ocupación, lamelas en la Embajada de Estados Unidos, la basura sionista nazi de Netanyahu en la Embajada de Israel y los criminales que tenemos en la Casa Rosada, someten a la Argentina y nosotros debemos despertar, o la Argentina no va a despertar. No pudieron con Pancho, ni Berbisky trabajando para la CIA, ni el Mossad a través de Milei. No pudieron. Triunfó Francisco, descansa en paz. Y su obra se perdura, se continúa y se acerca a la Argentina, con la posible inminente llegada de su Santidad León a la Argentina, que será sin dudas el tsunami final de los criminales asesinos hijos de Satanás, llamados liberales, en la Argentina. Desde el traidor de Rivadavia, Urquiza y Mitre para acá.
La anglofilia debe morir. Los traidores de ocupación deben morir. Los saqueadores, los que transfieren la renta, los que saquean la Argentina, los que tienen 500.000 millones de dólares en efectivo fuera de la Argentina, el 100% de la deuda externa robado con nombre y apellidos en depósitos bancarios en las Islas Caimán, en Suiza, en Nueva York, en Punta del Este, en San Giles, en Caimán. La Argentina se corrige haciendo lo que está bien y de la manera correcta. Y Francisco nos marcó el camino. Francisco nos dijo como Perón: mi único heredero es el pueblo. Y cuando Perón se asomó al balcón y dijo mi único heredero es el pueblo, dijo: ninguno de estos hijos de puta que están a los costados es mi heredero. Todos se asomaron al balcón en aquel discurso. Y Perón los desheredó para todos los tiempos. Y cuando dijo mi único heredero es el pueblo, dijo: el que me suceda saldrá de ahí abajo, no de acá arriba. Hay muchas maneras de decir estos son una manga de chorros. Una es decir ninguno de ellos me sigue a mí. Como la política se hace con ladrillos de barro y ladrillos de mierda, Perón dijo: abajo está el barro y arriba la mierda. Así que de acá ninguno. Y Pancho, cuando no visitó a ninguno, no le dio la bendición a ninguno. ¿Se entiende la metáfora? No voy aunque vengan. Que vengan todas las veces que quieran, yo no voy a ir. Y ese yo no voy a ir quiere decir no lo voy a bendecir a nadie. Ni a Cristina, ni a Macri, ni a Milei, ni a nadie. Ni a Alberto, a nadie. Nadie va a tener mi presencia en la Argentina para decir que me llevó. Nadie va a poder decir que me logró llevar a la Argentina. Los desheredó a todos. El papa de ninguno y el papa de todos. El papa sos vos, no es ninguno de los del poder. Por eso dijo: hagan lío, saquen la calle de la iglesia. En Brasil, acá nomás, y no vino a la Argentina. Estaba a 2 horas y no vino. Cruzó a Chile y no vino. Recorrió América y no vino. Igual que Perón. Mi único heredero es el pueblo. Mi único heredero son los fieles. De todos estos, ninguno. Por eso en estos momentos en que los que no somos tan santos como Pancho, los que no analizamos teológicamente las dos mejillas, porque desde la teología las dos mejillas puede ser un análisis cuántico, y desde la fe más comprometida del creyente de a pie es: tengo 2 pelotudos, la tercera pido disculpas después cuando voy y me confieso. 1, 2 mejillas. 3 no hay. Después hay confesión. Uno irá, se sentará con el cura y le dirá: he hecho tal cosa porque tengo 2 mejillas. Me pegaron 3 veces, tuve que contestar. Hay cosas que, por supuesto, necesitan la guía teológica. Y te tenés que arrimar a la iglesia y tratar de entender y preguntar a quienes saben y han estudiado para poder explicar. Pero hay cosas que se desprenden de lo histórico y eso no necesita tanta explicación. Dios arrasó Sodoma y Gomorra, punto, no se explica más nada. Dios arrasó la Torre de Babel, no se explica más nada. Dios construyó el arca con Noé y no se discute más. Son hechos históricos, demostrados hasta por la ciencia, no solo por la historia. Con lo cual, la Biblia es clara en términos de que Dios arrasó de la faz de la tierra a aquellos que desafiaron sus designios. Los arrasó. 40 veces 40. Es bíblico. 40 días en el desierto estuvo Jesús, 40 años fueron expuestos a recorrer el desierto como Moisés, los fariseos impíos y traidores que adoraron a los carneros de oro. 40 veces 40. Un número con mucha simbología bíblica. Y la Argentina, claramente, hoy es un país que le debe cuentas a Dios, porque hemos votado en contra de Dios, hemos aceptado al satanismo en la Casa de Gobierno, hemos aceptado la cultura de las brujas, de los personajes oscuros, de los rituales satánicos, de las sectas masónicas. Hemos aceptado con naturalidad que la Argentina deje de ser la Argentina de Dios
para ser una Argentina oscura, con pastores truchos, ladrones, estafadores, hijos del sionismo del Viejo Testamento, del nazi de Netanyahu, de la CIA y su operación sobre la fe cristiana en América. Los argentinos le debemos cuentas a Dios, hemos hecho todo mal, nos hemos apartado de la doctrina social de la Iglesia, nos hemos alejado de lo que nos hizo grandes y poderosos para caer en las pinzas del Satanás y sus agentes del mal que con absoluto desparpajo hoy muestran sus cuernos de carnero a la luz del día. En la Argentina hay olor a azufre y Francisco es uno de esos elementos de los cuales los argentinos nos podemos asir para sobrevivir a este momento de inciensos, de agua bendita, de oración, porque vienen momentos durísimos. Este gobierno se está cayendo de un piso 58 como un piano, y cuando reviente contra el piso, cuando exploten cientos de miles de pedazos, con la explosión y la caída de este piano, los argentinos vamos a estar otra vez frente al abismo de la sinrazón, de la zozobra, del miedo a lo desconocido. Y obviamente, si Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿cómo Pichetto no va a querer ser parte de un nuevo gobierno? ¿Cómo el cagón miserable Chorrito de Moreno no va a querer dar consejos de economía? ¿Cómo el basural no va a querer reciclar envases podridos llenos de microbios para decirle a las víctimas que vuelvan a consumir basura? Pero llega un momento en que Dios arrasa Sodoma y Gomorra. Llega un momento que la prostitución, llega un momento que todo lo que tiene que ver con los excesos, los vicios, la soberbia, todos los pecados capitales, la gula, se hacen intolerables para Dios, y Dios, como lo dejó escrito en la Biblia a través de los apóstoles, los arrasó. Hay un momento donde Dios no habla más, actúa. Hay un instante en que ya no deja que elijas entre el bien y el mal. Llega un momento en que ya se harta la humanidad, elija el satanismo, se corrompa su espíritu, se deje convencer por dinero, por ambición. Y entonces Dios arrasa. Porque Dios es amor, va a proteger a las almas puras que ganan el cielo de estos criminales satánicos que corrompen el alma del ser humano sobre la base del paganismo criminal, de manochantas, brujos y adoradores de Satán. Son días para rezar, para reflexionar, para pensar. Son tiempos de profunda autocrítica y saber si estás satisfecho con lo que sos. Porque hasta que no sepas qué sos, no vas a poder hacer nada para hacer la obra por la cual viniste al mundo, el sentido de tu existencia. Si no resolves eso, va a ser muy difícil que resuelvas el resto. Recién te decía, Pancho, no te dejes convencer por los que te dicen que no tenés patria, que la historia no importa, que no tenés raíces. Reíteles en la cara, dice Francisco. Acá lo hacemos todos los días, Pancho. Absolutamente todos los días. Nos reímos de ellos y los confrontamos con la verdad de manera abierta y explícita. Al que le guste, guste, y al que no, no. Al enemigo se lo combate en todos los términos: religiosos, filosóficos, históricos, económicos, políticos, financieros, en todos los órdenes.
Y si no hay resultados, se los aniquila, como Dios a Sodoma y Gomorra, y a cada uno de los pueblos que desobedeció las leyes de Dios. Por supuesto, sería largo de explicar, pero solo un nazi cree que es elegido por Dios por sobre otros. Solo un loco supremacista del Ku Klux Klan cree que es mejor que otro y fue elegido directamente por Dios para ser sobrepuesto sobre el resto de la humanidad. Está absolutamente claro que en las Olimpiadas de Múnich, el mejor atleta en las Olimpiadas nazis de Hitler fue un negro estadounidense. Se murió la teoría de la superioridad aria. En la pista de atletismo murió. Nadie es elegido por Dios, porque todos son hijos de Dios, iguales frente a Dios. Y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo quedó claro que el pueblo de Dios es aquel que le sea temeroso al Hijo, porque si reconoces al Hijo, reconoces al Padre. Si tenés al Hijo, tenés al Padre. Si tenés al Padre, tenés al Hijo. Y si no, no tenés nada. Por todos esos motivos, hoy Pancho es símbolo de unión, de fe, de esperanza, de actividades interreligiosas, de respeto, aún en la diferencia teológica. Pero está claro que quien profana la imagen de nuestro Señor Jesucristo es un hijo de Satanás, porque ninguna religión, ni el Islam, ni ninguna religión, ni los budistas se atreven a desconocer la figura teológica e histórica de Jesús de Nazaret. La Argentina debe volver al ejemplo de sus mejores hombres y mujeres, a la comunidad organizada, a Dios y patria, y debe enfrentar hasta aniquilar a los enemigos de la patria que desde adentro, como caballo de Troya, han venido a destruir los cimientos de la felicidad del pueblo argentino. A los inmorales, corruptos, degenerados que abren fuego amigo, representando los mismos intereses que Milei, porque Guillermo Moreno es igual que Milei, responde a la misma embajada, es igual de sionista, es igual de traidor, es igual de sodomita de Donald Trump, pedófilo degenerado, es igual de socio que el delincuente corrupto de Bolsonaro. Son la misma mierda, son una bolsa de mierda, son lo mismo, trabajan para los mismos intereses. Se bañan en la misma sangre de los rituales satánicos a los cuales adhieren, porque son criminales, porque abrazan criminales, le dicen compañero a criminales, reivindican asesinos, reivindican pedófilos degenerados, reivindican la isla de Epstein, reivindican al moderno Estado de Israel del nazi criminal, de la limpieza étnica del pueblo palestino, reivindican a los criminales de los niños libaneses. Reivindican a los asesinos de los 183 chicas muertas en Irán. Reivindican la violencia como método porque tienen la mentira como principios. Son la misma mierda, son la misma basura. Que ofrecen lo mismo con distinto envase. Se pasean por los canales de los corruptos con la plata que le dan los corruptos. No pueden explicar de qué viven ni de qué vivieron. No pueden explicar por qué se robaron la plata de las campañas inventando partidos truchos para robarse los aportes de campaña del Estado. Cientos de miles de millones de pesos robados, Guillermo Moreno. Chorro, ladrón, delincuente. Te robaste la plata de los partidos. Armaste falsas candidaturas para chorearte la plata. Tenés denuncias penales en la justicia electoral por chorro, por saquear la plata de los impuestos de los argentinos con partidos truchos. Son todos la misma mierda. Se financian de la misma manera corrupta. Por eso tenés que saber mirar a los ojos y distinguir quién te propone qué cosa y de qué manera te lo proponen. Los que asesoran corporaciones que vacían la Argentina son mercenarios y delincuentes. ¿Sabés quién defendía a Vicentín? Guillermo Moreno.
¿Sabés quién defendió a las corporaciones con las que negociaba por abajo los precios? Guillermo Moreno. Bajame la leche y cagalos en la manteca. Esa era la magia. Mentirle a Cristina con el INDEC. ¿Sabés por qué odia tanto Moreno a Kicillof? Porque Kicillof le dijo a Cristina, este chanta mentiroso te está mintiendo, es todo falso. Y cuando Cristina se dio cuenta que era así, se terminó Moreno. Claro, en estas instancias la Argentina necesita una red porque el piano está cayendo. Pero la red hay que tejerla con pibes jóvenes, intendentes jóvenes, legisladores jóvenes, sindicalistas jóvenes, estudiantes de las universidades, pibes jóvenes. No con basura. No hay que pedirle al verdugo que te ayude a bajar del cadalso, porque te va a matar por la espalda. La realidad... ¿Sabés quién es Calvete? ¿Te suena Andis, el 3%, el robo a la discapacidad? El que está preso por tener prostíbulos y después cayó por robarle a los discapacitados y la hija tenía $6 millones, $600.000 en la casa en efectivo, ¿te acordás? Ese era supuestamente el presidente de los supermercados chinos, ¿te acordás? Adivina quién le dio el poder. Adivina con quién negociaba. Adivina quién le ofreció la cadena X para que se hiciera cargo. El corrupto chorro del Andis, Guillermo Moreno. Son los mismos corruptos, son los mismos chorros, solo se reciclan los tiempos. Nada más. Por ahí vamos y le hacemos una nota en la cárcel y le preguntamos que nos cuente la historia con Moreno. Le prendemos el micrófono y que arranque. Basta de mercenarios mentirosos, chorros, cagones miserables. La Argentina se merece un destino mejor. Basta de pichetos, basta de kikuchis, basta de Monzó, basta de toda la mierda traidora. Porque algunos creen que con ese pedacito de basura y estiércol se puede ganar una elección. Con eso se pierde la dignidad. Y si perdés la dignidad, ¿para qué carajo querés ganar una elección? Venimos de acá a la vuelta de hacer presidente un golpeador, hijo de puta, putanero y ladrón, como Alberto Fernández. Y ahora te quieren hacer repetir la historia. Despertate, amigo. Tiempo de nuevas canciones, decía Axel. Que suenen parejito, en todos lados, en todos los niveles. Que sea el despertar de una generación sub-50. Una mesa política sub-50 del peronismo, donde no entramos ninguno de los que tenemos más de 50. Organícense, chicos. Que surga toda la pendejada, se reúnan en un estadio y todos con el documento en la mano, nadie mayor de 50. Y ahí vamos a refundar la Argentina. Hoy es un tiempo, un año apenas, que nos dejó Pancho. Un año. Nada, nada. Y sin embargo, una eternidad. Porque hay que estar en la panza que hace ruido de un nene durante 24 horas que no come, o el laburante que ya no puede comprarse una empanada a mediodía o un sándwich para seguir el día y volver a su casa, y por ahí no morfa para que morfen los hijos. Un año es nada, o es una eternidad cuando tenés frío, cuando tenés calor, cuando no tenés agua potable, cuando no tenés alimento, cuando no tenés medicamentos, cuando no sabés qué te va a pasar mañana y el día te parece la eternidad. 24 horas no sabés qué dimensión es. Eso que para alguien que está ocupado es poco, para alguien que no tiene actividad y no sabe cómo vivir el próximo minuto de vida, es una eternidad. Pancho se fue hace una eternidad, se fue hace un año. En este año murieron más inocentes, no solo bajo las misiles y las bombas de los nazis, de los pedófilos degenerados, de los criminales de guerra. También murieron en la Argentina con este gobierno de nazis, criminales, genocidas sociales, a través de la eliminación de todas las actividades sociales del Estado en defensa de aquellos que son más humildes. La muerte de la justicia social. Estos asesinos deben pagar la muerte de la justicia social. Por eso te pido que te despiertes, argentino. Despertate. Y si tenés un hijo de menos de 50 años, vos, mamá, entusiasmalo el domingo cuando va a tu casa. Decirle que se haga cargo de la Argentina.
Decirle que se busque otro de menos de 50 y que lo convenza de hacerse cargo de la Argentina. Basta de estos dinosaurios de traidores, de garcas, de soretes, de chorros, delincuentes. Basta. Hay una Argentina mejor y es la del sub-50. Hay que laburar para la transición. Hacerlo con alegría, como nos pedía Pancho. Y con esa alegría, armar el nuevo esquema social de una Argentina próspera, de una comunidad organizada, que haga justicia y aplique la ley, de una reforma de la Constitución para una revolución. La Argentina necesita una revolución. Los hijos de Satanás, en boca del criminal genocida, socio de pedófilos y nazis, como el criminal genocida social que tenemos acá, dijo que Jesús era socialista, una repetida frase de perogrullo, de la peor mierda, de la peor casta, de la peor clase, de la inmundicia humana de las clases dominantes que se creían élites todopoderosas. Obviamente, Dios es amor y no permitiría jamás a su solo arbitrio que alguien tenga más que el otro sin que se lo gane y lo merezca. Cuando te hacen trampa, cuando el que más tiene es el que más roba y no el que más se lo merece, cuando el que trabaja pierde, cuando el honesto es pobre por ser honesto, porque la regla para ser rico es ser corrupto, es tiempo de pedirle a Dios que haga justicia divina. En este primer año de la partida de Pancho, que parece una eternidad en el dolor de los más humildes y necesitados, los que todavía tenemos comida en la mesa y los 5 sentidos en orden, estamos obligados a combatir por ellos. Y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Porque podemos mirar a los ojos y salir sin custodios, ni gorras ni anteojos negros, para poder salir a la calle y subirte al auto blindado con los vidrios polarizados lo más rápido posible. En la Argentina nadie puede aspirar a un cargo público si no puede ir a comprar jamón al almacén. Tiene que ser una regla constitucional. El que no pueda caminar tranquilo por la calle no puede ser funcionario público. Y obviamente siempre existe la operación de inteligencia y los grupos extremistas que quieren generar los scratches para... Eso se arregla fácil. Se arregla facilísimo. Se arregla fácil. El monopolio de la fuerza tiene que ser del Estado. El Estado tiene que ser del pueblo. Cuando alguno actúe en contra del pueblo, el Estado se tiene que encargar de poner orden. Señores, a un año de la partida de Pancho, tuve la posibilidad de ir a rendirle honores a su tumba y llevo en mi mano esta imagen que está acá, que me acompaña siempre, entre otras tantas que tengo ahí guardadas, porque eso que tengo en la mano es esto que tengo puesto en la mano y que Jimena tiene puesto el otro en la mano. Porque esa es la bendición que nos dio Pancho a estos anillos ahí, ese día, a esa hora. Y Pancho se merece volver a la Argentina, ya no físicamente, pero sí para disfrutar de su triunfo. Y su triunfo es la ética de la solidaridad y la justicia social. Que esta batalla entre el bien y el mal cuente con vos como soldado. Aniquilemos, saquemos de la faz de la tierra a Sodoma y Gomorra. Ayudemos a Dios a limpiar las pampas. Hagamos nuestro trabajo, que Él siempre está para hacer el suyo.